a esos de los finalmente chayoteriles que le hacen el caldo gordo a la oposición con el tema de Cuba y este envío de ayuda humanitaria a la isla que causa la furia de muchos conservadores. El presidente Andrés Manuel López Obrador manda 2 barcos, dice, a la isla con ayuda humanitaria. Ya por ahí un comunicador, analista, no sé qué chingado sea el tipo, que había ido un avión militar con no sé cuántos mercenarios a entrenar a... No, qué cosas se dicen cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovecha su discurso por el natalicio de Simón Bolívar con Isabel Allende, la escritora de invitada especial, para hablar de Cuba, para hablar de dignidad, para hablar de resistencia y para hablar de humanismo, Antonio Atolini. A ver, justo hoy, 26 de julio, la fecha que se celebra, digamos, el inicio de la Revolución Cubana, es donde parte un pequeño barco pesquero, el Granma, hacia la isla de Cuba, saliendo de Veracruz para llegar a Cuba. Ayuda humanitaria. A ver, fue Pascal Beltrán del Río, titular de el noticiero de la mañana de Grupo Imagen, de Olegario Vázquez Raña, otra vez prensa corporativa, quien utilizó la sospecha para poder seguir construyendo una historia falsa que suponía que México estaba enviando militares mercenarios, altos oficiales del ejército con balas, rifles y fusiles para capacitar a, no sé, a los funcionarios del gobierno de Cuba en la inminente represión asesina que ellos añoran, porque eso es a lo que ellos están esperando. Ellos huelen la sangre como los tiburones mercenarios que son. Están esperando que haya el derramamiento de sangre o la represión o un acto de fuerza por parte del gobierno, porque solo así entienden a la política como un acto de fuerza bruta para poder salir y gritar y decir ¡viva Cuba!, cuando no tienen la más ni pinche remota idea de qué es lo que está pasando en esta isla. A ver, podremos estar o no de acuerdo sobre el proceso político que ha llevado una isla en el Caribe, Cuba, desde su revolución a el día de hoy, a partir de 60 años de historia, el periodo especial, la relación con la Unión Soviética, por supuesto el bloqueo económico, pero lo que sí es innegable es que las condiciones de desarrollo que Cuba ha tenido no son comparables con ningún otro país del mundo, por lo que el excepcionalismo cubano, dadas las condiciones de bloqueo económico, de acoso y de desinformación internacional a las que constantemente está sujeto el pueblo cubano y por supuesto su gobierno, habla de que hay ahí una fortaleza social distinta a cualquier otra en el mundo para poder mantener todavía una sociedad más o menos viable. No significa que no haya problemas de carestía, no significa que no haya problemas de limitantes sociales que en otros países nosotros tenemos y que nos gustaría que en Cuba también existiera, pero se debe todo entender desde el tamiz del bloqueo y del ejercicio defensivo que Cuba ha tenido que tener desde los últimos 60 años a partir de este malsano embargo económico, que además se encuentra en más de 5, quizá creo que son 6, si no mal recuerdo, leyes que durante los últimos 60 años se han establecido para limitar inversiones en la isla, limitar también el uso de efectivo, el uso de dólares, por eso también Cuba tiene un sistema paralelo de moneda corriente, los CUCs y por supuesto los dólares del mercado negro. Es tan atroz o tan agresivo el bloqueo que, te repito, no permite la inversión extranjera de parte de empresas de Estados Unidos en Cuba, también limita el uso de dólares, por lo que entonces vuelve complicada la exportación, no solamente por supuesto a Estados Unidos, pero también a distintas partes del mundo, siendo una isla pequeña, además pillada por un capitalismo voraz por parte principalmente de las empresas españolas. Repsol particularmente ha hecho de el uso, explotación de los recursos naturales en Cuba, pues una prebenda privada, típico modelo de explotación rentista que tienen las potencias coloniales europeas, que todavía se comportan como tal, en ciertos enclaves a su parecer coloniales, como lo son por supuesto Cuba. Entonces, el reclamo de dignidad que hace el presidente en el marco del discurso que da el sábado por los 238 años del natalicio de Simón Bolívar, el Libertador, habla de una política exterior multilateral que respeta 3 principios, que la gente solamente los escucha como si fueran
una cantaleta vacua. No es cierto. A ver, la autodeterminación de los pueblos, el respeto de los derechos humanos y el mecanismo de solución pacífica de las controversias, así se ve. No vamos a señalar con el dedo flamígero de nuestra indiferencia los problemas de Cuba cuando nosotros también lo tenemos, pero no vamos a ser indiferentes a los problemas que están teniendo no solo Cuba, sino algunos otros países de la región, particularmente por el tema de la falta de acceso con vacuna, y vamos a ser solidarios, como Cuba lo ha sido con nosotros. Es larga la historia que ha tenido México de diplomacia multilateral, en donde hemos sido gloriosos representantes de una América para americanos, como así lo mencionaba el presidente a partir de su lectura de la doctrina Monroe del siglo XIX, a la que llamó y hizo referencia en su discurso el sábado. Pues en efecto, México se lo ha tomado muy en serio. Y la ayuda humanitaria, arroz, frijol, trigo, comida, medicinas, para una isla que le está pasando mal, como muchas otras localidades en el mundo a partir de la pandemia, pues habla realmente de la responsabilidad que tiene México de ser el nuevo gran líder de América Latina. Así se expresó el sábado, porque por cierto, hay que mencionar algo que no se ha dicho. El evento del sábado en el Castillo de Chapultepec se da, por supuesto, sí, en el marco de los 238 años, el aniversario número 238 del nacimiento de Simón Bolívar, pero también se estaba llevando a cabo en el Castillo de Chapultepec la cumbre de estados latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, un organismo regional que había pasado durante los últimos 20 años en la más oprobiosa marginalidad. No se habían tomado en cuenta para nada, no se habían activado ni sus reuniones, ni sus planes de trabajo, ni tampoco se habían renovado sus membresías. Y México asume la presidencia, se llama la presidencia pro tempore, desde 2018 y renueva su presidencia otra vez el año pasado. Y ha sido un espacio que ha relanzado las relaciones entre las pequeñas islas y países caribeños, generalmente marginados de las discusiones geopolíticas del continente, pero también incorporado a las grandes potencias americanas, Brasil, Argentina, por supuesto México. Ese espacio es en la inauguración de esa cumbre en la que el presidente López Obrador anuncia la intención de crear un organismo americano similar a la Unión Europea, pero que no sea lacayo ni subordinado de los intereses de los Estados Unidos. Típicamente ha sido la tensión a la que históricamente ha estado sujeta a la Organización de Estados Americanos entre Estados Unidos y obviamente los demás países latinoamericanos. Entonces, es muy importante señalar eso, que no solamente son dichos, no solamente son grandes discursos, que valdrían en sí mismos. Los discursos son piezas históricas valiosísimas para poder entender el espíritu de un tiempo y, por supuesto, si es pronunciado por un jefe de Estado, aún más. Pero si le acompañas este detalle, que quizá no se sepa tanto, pero que hay que difundir, la Cancillería, Efraín Guadarrama como el director general de los organismos americanos, Maximiliano Zúñiga como el subsecretario de la región y, por supuesto, el canciller Marcelo Ebrard, han hecho un trabajo fundamental para poder relanzar este organismo como un espacio de integración de iguales, horizontal, proactiva, que no esté subordinada a los intereses de ninguno y que no haya, como bien mencionaba el presidente, una dominación hegemónica, sino una conversación, un diálogo circular entre los países de América. Oye, Antonio, para cerrar,